Bien, continuamos en Abrir los Ojos por la FM Gran Rosario 88.9 y, como lo dijimos al comienzo del programa y dimos los antecedentes y demás como corresponde, estamos en presencia virtual, pero en presencia, al fin, que no es poco, del doctor, del abogado, Oscar Eduardo Benítez. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Susana. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oscar, a ver, ya dimos tus antecedentes y demás para que lo conozca la audiencia, pero queremos escucharte a vos, ¿no es cierto? Eso es lo que se espera. Vos, como relacionado, sos integrante del Comité de Seguimiento de Casos de Violencia Laboral con Perspectiva de Género en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. ¿Qué podés decir a la audiencia? ¿Qué nos podés decir respecto de porcentajes, indicios, en fin? ¿Qué es lo que, primeramente, por qué este comité, para qué y qué resultados están teniendo a ya mediados de abril del 2023? Sí, bueno, te comento, digamos, el comité es parte de un dispositivo, ¿sí? Un dispositivo que tiene la Cámara de Diputados, como muchas otras organizaciones públicas y privadas, ¿sí? Generalmente estos dispositivos se los instrumenta a través de protocolos. La palabra protocolo, el término, el concepto de protocolo es algo que para aquellos que nos dedicamos a trabajar en contra de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, es algo que nos es conocido, pero también vale la pena hacer ciertas aclaraciones. A veces un protocolo se piensa que es un procedimiento, una regulación procedimental de cómo se debe llevar adelante un trabajo en casos de que haya denuncias de violencia, pero los protocolos en general no solo incluyen procedimientos especiales para denuncias en caso de violencia, sino que también establecen la generación de cuerpos, de organismos, de áreas dentro de las organizaciones que tienen, digamos, la finalidad de llevar adelante lo que se conoce en la jerga organizacional, serían las buenas prácticas, o en otros términos, accountability se le dice, en otros términos en otros lados, ¿no? Y llevar adelante planes de acción que incluyen desde análisis de información, recolección y análisis de información, que incluyen la realización de acciones de sensibilización, que incluyen acciones también de capacitación, distintas acciones de capacitación, y llevar adelante, digamos, este tercer conjunto que sería los procedimientos y emitir recomendaciones cuando surgen denuncias, presentaciones o consultas vinculadas a posibles situaciones de violencia. ¿Sí? Eso es en línea general lo que puedo decir. Después, actualmente, digamos, la Cámara de Diputados ha publicado, eso se puede encontrar inclusive en la página web de la Cámara de Diputados, ha publicado estadísticas, ¿sí? Pero que no son cuantificables porque son las primeras estadísticas que se publicaron del año 2020, ¿sí? Y realmente fueron pocos los casos, entonces no son un parámetro de medición, ¿sí? Sí puedo, y después hay otras estadísticas que ya fueron elaboradas, pero están pendientes de publicación. Y por una cuestión de confidencialidad y de responsabilidad profesional, de esas no puedo hablar hasta tanto no se publiquen oficialmente. Por supuesto. ¿No? Sí. Sí puedo hablarte de otras experiencias, porque no solo integro el comité ahí, sino que también integro otros comités de ética o de seguimiento de casos de violencia en otras organizaciones. ¿En dónde, por favor, si se puede saber? Pero decime vos si preferís que sigamos avanzando sobre otra conversación, o te puedo hablar de distintos análisis cualitativos y cuantitativos. Vos dijiste, que la experiencia me... Está bien, vos dijiste organizaciones, ¿no es cierto? Son dijiste organizaciones, ¿no es cierto? Sí. Es decir, otros comités de seguimiento en organizaciones empresariales, sindicales, en fin, ¿en cuáles serían? Si se puede saber desde ya, ¿no es cierto?
sin violar Sí. el principio de ética profesional. Sí, yo pertenezco también a otras organizaciones empresariales, empresas o grupos de empresas que aplican la misma política, digamos, de prevención para la violencia y el acoso. Ajá, bien. El tema de la violencia y del acoso, y fundamentalmente de la violencia laboral, que es un tema muy amplio desde ya, no solamente violencia de género, ¿no? Por supuesto que está, Exacto. ya lo sabemos, en el tema del famoso y no aplicado, a mi entender, en la medida que debería ser aplicado, convenio 190, ¿no es cierto? Por lo menos a nivel judicial. Yo te comprendo y respeto esto que decís y sé lo que son los protocolos, pero en la realidad, existen protocolos, existen acuerdos, existen comisiones de seguimiento, pero ¿se cumplen realmente en organizaciones, en instituciones, cabalmente? Esa es mi pregunta concreta. Sí, mira, la verdad es que si vemos con la cantidad de empresas que hay, ¿sí? Las empresas que aplican estas políticas son muy pocas. Y en general son empresas grandes. Multinacionales. Y en general son filiales de otras empresas extranjeras que ya vienen aplicando estas políticas desde sus casas matrices. Exacto. Entonces llega la bajada de línea que también deben aplicarlas internamente acá en el país. Uh-huh. ¿Sí? Para llegar a un protocolo, digamos, para llegar a tener estas prácticas, estas buenas prácticas, en general lo que se trabaja con organizaciones más pequeñas, ¿sí? Son lo que se llaman planes de acción. Uh-huh. ¿Sí? Los planes de acción son, en Europa se conocen como planes de igualdad, por ejemplo, uh-huh. ¿sí? Que son compromisos, pequeños y posibles compromisos que se van asumiendo en una línea de tiempo, que son correlativos, que puede comenzar con un relevamiento de información, establecer actores o sectores de las organizaciones más sensibles, análisis, por ejemplo, de indicadores que permiten tener un panorama real de la organización. Después se convocan a otros actores, por ejemplo, en el caso de las organizaciones empresariales y también del Estado, de las organizaciones estatales, se convoca a los sindicatos, a los representantes de los trabajadores y trabajadoras, a que aporten su visión, aporten sus experiencias y se van construyendo metódicamente un grupo de acción que se comprometen a realizar en determinado periodo de tiempo. Uh-huh. Supongamos 1 año, uh-huh. 2 años. Y después, a partir de eso, se van creando estos distintos dispositivos. Surgen las necesidades de capacitación, de sensibilización, surge cómo generar un procedimiento que realmente sea posible dentro de la organización, porque cada organización tiene su mundo, cada organización tiene sus prácticas, cada organización tiene sus fortalezas y sus debilidades, por decirlo de alguna manera, uh-huh. Y en base a esas cualidades intrínsecas de cada organización, se tiene que crear ese procedimiento. Bien. Cuando eso sucede, ajá. Cuando no es el acto impulsivo de un día para el otro sacar un protocolo, sino sí. Cuando es consecuencia de un plan de acción metodológico, sistemático, de generación, digamos, de dispositivos coherentes, se cumplen. Uh-huh. Se cumplen porque la organización va cambiando, ya en el mismo plan de acción, va cambiando parte de la cultura organizacional. Cuando sucede que se genera un protocolo con dispositivos como los que estamos hablando y se imponen, porque la empresa decide tener su propio procedimiento, generalmente no funciona. Uh-huh. Terminan siendo más un acto de voluntarismo, en el mejor de los casos, que termina chocando con la realidad. Está. Así que en esos casos se hace más difícil trabajar. Bien. Con respecto al tema de violencia, que sabemos que existe, antes no se le daba ese nombre, pero siempre existió, bueno, desde que está el trabajo industrial, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema de la violencia, yo te hago esta pregunta.
indudablemente es muy importante, se visibiliza de otra manera, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en el caso de una pyme, ¿existe estos comités de seguimientos? Porque hay muchas pymes en la República Argentina. ¿Existen protocolos? ¿Se trata de implementar a través de la Cámara de Diputados, de diputadas, en las pymes o solamente en las empresas, por ejemplo, multinacionales que tienen cánones impuestos desde las centrales que generalmente están en Europa, en la Unión Europea, en Estados Unidos, pongamos Unión Europea? Concretamente, ¿en las pymes existe? No tengo conocimiento que existan órganos internos de investigación. ¿Sí? Uh-huh. Inclusive para las pymes es un problema, porque cuando analizamos los presupuestos de las pymes, tener un comité, es decir, un cuerpo interdisciplinario dentro de la organización que tenga la suficiente estabilidad y la suficiente independencia para poder avanzar en investigaciones y poder también lidiar con las tensiones que esas investigaciones generan, es realmente algo costoso. Uh-huh. Lo que sí existen, hay algunas empresas privadas que brindan el servicio de consultores, ¿sí? Inclusive tienen sus páginas web donde las personas que trabajan pueden hacer sus denuncias, ya sea de forma anónima o denunciando con nombre y apellido y pudiendo impulsar el procedimiento. Un servicio externo, como si fuera de terciarización, uh-huh, que brinda ese servicio de asesoría, consultoría a las empresas. Uh-huh. En mi experiencia veo que muchas veces eso se transforma como si fuera esa medicina laboral que algunas empresas tienen, uh-huh, que más que realizar un control médico, lo que hacen es buscar argumentos para darle la razón a algunos empleadores, a algunos malos empleadores. En mi experiencia a veces funciona de esa manera. O sea, digamos como una forma dispositivo creado de domesticar y o controlar a los posibles insurgentes barras, digo. ¿Cómo? No te escuché, Susana, justo se entrecortó. No, que una forma, digamos, sutil de poder detectar y o tener presente a los posibles insurgentes, entre comillas, barras, digo, ¿no? Sí, a veces, o sea, los dispositivos, como los dispositivos que hablamos técnicos, jurídicos, de procedimientos y demás, no dejan de ser dispositivos, si se quiere, tecnológicos, técnicos. Uh-huh. Y así como la tecnología puede ser usada para determinadas circunstancias, a veces buenas y a veces no tan buenas, con estos dispositivos también funciona lo mismo. Exactamente. Funciona de la misma manera. A veces cuando hay una intención real por parte de la organización, porque entiende que generando mejores condiciones de trabajo, espacios libres de violencia, la gente trabaja mejor porque está más contenta, porque está más saludable, uh-huh, porque inclusive aumenta la productividad, no solo el riesgo de recibir un reclamo. Y cuando eso se toma conciencia y se hace desde, la honestidad, uh-huh, todo dispositivo es valioso. Inclusive hasta estas tercerizaciones que se hacen, uh-huh, porque aún en el peor de los casos, lo que se recibe de esa empresa es información. Uh-huh. Y hoy que estamos en una sociedad de información, de conocimiento, que la información es valiosa, con el hecho de contar con información, en qué lugar suceden las denuncias, cuáles son las áreas afectadas, cuál es el índice de ausentismo, cuál es el índice de enfermedades. Eso ya te da unas variables de decir, bueno, estas zonas, estas áreas de las empresas son focos rojos. Uh-huh. Algo está pasando acá. Exacto. Hasta la composición de personal, yo puedo analizar si en un sector de la empresa, a mí me pasó en una conversación que tuve con los dueños de una empresa, ¿no? Me dicen, no, acá no hay situaciones de violencia. Acá no hay violencia, esta empresa no hay violencia, todas las personas trabajan bien, nadie se queja, estamos averiguando porque nos interesa, pero entendemos que no hay violencia, nunca tuvimos un problema, nunca tuvimos un reclamo, ¿no? Uh-huh.
Entonces, en esa situación, yo pregunto, bueno, hago una pregunta, ¿no? En este sector de la fábrica, sí. ¿cuántas mujeres trabajan? Uh-huh. No, bueno, ahí no tenemos, porque ahí es el sector de las máquinas, solo hay hombres. Bueno, ahí tenemos un punto. Sí, claro. Entonces, ahí se bueno, eso es un indicio. Exacto. O es una decisión de excluir a mujeres del sector de la fábrica, uh-huh, en base a estereotipos o circunstancias que desconozco, o algo está pasando que ese sector de la empresa solo se toman hombres. Está. Y eso puede ser un indicio de violencia. Entonces, con esto quiero decirte que conseguir información y analizarla en base a los estándares, en base a las buenas prácticas, en base a las metodologías que se han desarrollado, a los indicios, a los indicadores, o sea, eso es trabajar. Y o sea, eso seguro va a decir, bueno, revisemos este sector. ¿Con quién hace la selección de personal? ¿Cuáles son los criterios? ¿No hay un sesgo acá? Bien. La discriminación es violencia, ¿no? Entonces, por supuesto. Cuando se tiene voluntad realmente de generar ambientes sanos, todo dispositivo es útil. Obviamente algunos son más eficientes que otros, pero todo dispositivo, partiendo desde el cero, es útil. Bien. No te olvides que hasta antes del 190, el convenio 190, sí, digamos, y hasta antes, que inclusive... Aclaramos, el convenio es una norma internacional, sí, el convenio, que ya lo hemos dicho en otros programas, pero es el Convenio Internacional del Trabajo 190, ¿no es cierto? Es una norma internacional, exacto, de plena vigencia en Argentina. Perdóname, pero bueno, eso lo aclaro porque, es decir, queda claro entre nosotros, pero un poco... perdóname que te interrumpí así, pero como... No, por favor, impecable. Muchas gracias. No, por favor. A veces nosotros hablamos porque sabemos de lo que hablamos, sí. Claro. Porque nos olvidamos que hay gente que desconoce de qué hablamos. Exactamente. Gracias. No, por favor. No, es perfecto. Te decía que hasta hace poco, digamos, antes del convenio 190, uh-huh, yo creo que antes, sobre todo antes que las distintas disciplinas con perspectivas de género y los distintos movimientos feministas pusieran en agenda, ¿sí?, el problema de la violencia de género, la práctica empresarial era muy vetusta frente a posibles situaciones de violencia. Uh-huh. No había ningún mecanismo, no había ningún dispositivo. Las personas que sufrían violencia se veían en la dicotomía de la bolsa a la vida, es decir, sabía que si denunciaban eso, tenían que enviar un telegrama denunciando que habían sufrido violencia por parte de un compañero, de un superior, uh-huh, ¿no? Y la respuesta que venía de las empresas era de manual. Niego. Hasta algunas empresas tenían como la práctica de amenazar con denuncias penales por calumnias e injurias. Uh-huh. ¿No? Era muy difícil que una persona se animara a denunciar circunstancias de violencia. Uh-huh. Daba, digamos, la cultura del terror, del temor. Uh-huh. Y entonces, frente a ese panorama, el panorama culturalmente en las organizaciones ha venido cambiando. Bien. Ya el asesoramiento a las empresas es distinto. Bien. Nunca se asesoraría que respondan de esa manera. Bien, ya para ir finalizando, en muy breves palabras y en muy pocos segundos, ¿te parece que se aplica plenamente este convenio, esta norma internacional que nombramos, el convenio 190, en 2 palabras? No, en una te lo digo, no se aplica plenamente. Bien. Pero entiendo que también lo que propone el convenio 190, más allá de su contenido normativo, lo que propone son prácticas nuevas. Uh-huh. Y las nuevas prácticas implican que las organizaciones privadas, públicas, deban innovar, modificar sus comportamientos, sus culturas y crear otro margen de institucionalidad, ¿no? Uh-huh. Eso lleva tiempo. Desde ya. Lleva tiempo, inclusive las personas que trabajamos en esos comités interdisciplinarios, lleva tiempo adaptarnos porque hablamos con personas de otras profesiones, con otras miradas, uh-huh, con otros objetos de análisis, con otras perspectivas, y lleva tiempo que eso pueda, digamos, cumplirse a rajatabla lo que promueve el convenio 190. Bien. ¿Se empezó un camino? Sí, se empezó un camino. Eso sí puedo ver que tanto en lo público como en lo privado, y sobre todo en lo público,
se ha comenzado un camino en línea con el 190. Bien. Pero para llegar a eso, falta. Bien. Bueno, por hoy muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, estaremos en comunicación en otros programas o bueno, en otras circunstancias. Muchas gracias nuevamente. Por favor, un saludo para todos. Bueno, listo. Hasta luego. Brevísima pausa musical y continuamos y ya casi finalizando este Abrir los Ojos del 14 de abril.